Bienvenidos una vez más a este episodio de Hablemos Escritoras, en donde vamos a conversar con una escritora nacida en Veracruz, en la ciudad de Veracruz, en México, Alaide Ventura Medina. Alaide es antropóloga, escritora, editora y traductora mexicana. Estudió antropología en la Universidad Veracruzana y estudió también en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido parte de la maravillosa Casa Octavia, coordinada por la escritora Silvia Aguilar Celine. Y es ahora estudiante del programa de doctorado en la Universidad de Houston, que lo coordina la gran escritora y crítica Cristina Rivera Garza. Los libros de Alaide Ventura han ganado premios como el Premio Gran Angular de Literatura Juvenil, el Premio Mauricio Achar de Literatura Random House y además ha sido parte de la beca de jóvenes creadores de FONCA. Hoy la traemos a Hablemos Escritoras verdaderamente como una revelación que les va a fascinar, con una escritura muy poderosa que además se alimenta de muchas otras de sus funciones como haber sido guionista. Hablemos Escritora es un proyecto dedicado a todo lo que es difundir y hacer visible la escritura contemporánea por escritoras, por críticas, por traductoras y por editoras. También difundimos el trabajo que hacen las editoriales, que sacrifican, que se esfuerzan y que apuestan a esta escritura, que es maravillosa y poderosa. Yo soy Adriana Pacheco y me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este espacio. Comenzamos. Tenemos en Texas un evento muy bonito que es la Texas Book Festival. Es esta feria del libro en el estado, pues uno de los estados más grandes, más sólidos, más importantes del país, de Estados Unidos, y Austin es la capital de este estado. Y hace un año, precisamente, en la emisión que tuvimos en noviembre del Texas Book Festival, tuve el gusto de abrazar a Alaide Ventura, que además ahora ya está de vecina nuestra, porque ahora está viviendo en Houston, así que muy cerquita de Austin. Y hoy, bueno, pues la tenemos muy cerca de todos nosotros a través de este micrófono. Me da mucho gusto, Alaide, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti por invitarme. Me encanta. Has hecho tantas cosas que de verdad va a ser un recorrido fascinante. Cuéntanos, tú has estado, bueno, estás ahora en Houston, estás en un programa maravilloso donde coordina Cristina Rivera Garza, estás estudiando ya ahí, pero has estado en otros espacios en Texas, como por ejemplo Casa Octavia, en donde está la magnífica Silvia Aguilar, qué gusto. ¿Qué te ha dado? ¿Cómo te ha enriquecido esta temporada, este tiempo ahora y el previo en Casa Octavia en tu estancia en Texas? Bueno, yo nací en Veracruz y me fui a vivir al DF a los 20 años. Y siempre pensé que eso me había, digamos, como abierto el mundo, abierto la mirada, ¿no? O sea, pues Jalapa no es una ciudad tan pequeña y de hecho es una ciudad universitaria y capital de gobierno, pero de todas maneras, bueno, no se compara absolutamente nada con irme a vivir al DF, ¿no? Cuando llegué a Texas, sentí un poco lo mismo, como si hubiera habitado un mundo que estaba incompleto y que de pronto yo encontrara más paisaje. Y la metáfora aplica porque yo a Texas llegué a El Paso, que es la ciudad de los cielos y los azules y los atardeceres. Y entonces lo primero que descubrí fue que había otro México, que había un México que nosotros desde Veracruz y desde el DF no mirábamos tanto, pero que era un México pues con con sus propios códigos también literarios, una tradición literaria muy rica, muy vasta. Primero, te digo, llegué a la frontera y luego llegué a Houston, donde también lo mismo, un México más amplio, ¿no? Algunos le dicen el México afuera, La tercera frontera. la tercera frontera, la herida abierta como fuera, para mí era como verdaderamente ampliar. O sea, de pronto había más y pues las mentes inquietas, ¿no? Como la que tengo yo, por fortuna, por desgracia, pues encontraron esto maravilloso y me entró esta compulsión por conocer, ¿no? Por deslumbrarme. Qué maravilla. Estando en una zona fronteriza, obviamente te enfrentas a otro tipo de conversaciones. Y esto que dices también de pensar en ese otro México, me parece totalmente relevante, ¿no? Porque no podemos negar esta existencia de una franja muy grande que se mete en los dos países, ¿no? O sea, va hacia arriba, obviamente, va hacia el sur, hacia el norte.
De otra manera también, yo me imagino que tus profesores, ¿no? El estar, por ejemplo, en Casa Octavia, cuéntanos, ¿qué fue para ti una estancia así? Y cuéntanos para quienes no saben qué es una estancia de escritura, estancia literaria, y sobre todo con una escritora tan maravillosa como ella. Sí, bueno, Casa Octavia es el proyecto que coordina Silvia Aguilar Seleni, que es escritora, editora, y en mi caso muy particular, pues es familia, ¿no? Es tribu. En ese momento, cuando yo llegué a la residencia, no lo era. Yo nunca había estado en El Paso, yo tuve que googlear El Paso cuando me enteré que me la había ganado. Y Wow. la historia es más o menos que yo me acababa de ganar el premio Gran Angular y Ajá. estaba, como dicen, empoderadísima, ¿no? Estaba que daba brincos y entonces yo me empecé a creer lo de que podía ser escritora. El libro todavía no había salido, lo estábamos trabajando en edición, pero Mm, yo ya me sentía escritora y entonces comencé a solicitar becas y apoyos y no me gané tantos, pero sí me gané la residencia de Casa Octavia. Entonces Silvia me contestó con un correo que el comité había decidido que yo me ganara la residencia y para mí eso era pues la oportunidad de escribir un segundo libro que además estaba imparable, ya me habían corrido del trabajo, ujú. ya me había graduado de la maestría, entonces me fui para El Paso, Silvia pasó a recogerme al aeropuerto de Juárez, cruzamos en carro, algo que yo pues no había hecho, nunca crucé la frontera, me acogió en su casa, me abrió su mundo, que era el mundo de esta comunidad hispana viviendo en Estados Unidos, el mundo fronterizo, el mundo de este español maravilloso que hablan en Juárez El Paso, de este acento, porque además ella es de Hermosillo, entonces Sí, tiene ahí una combinación. sí, sí. Y empezamos a trabajar la novela que sería Entre los Rotos. O sea, yo llevaba un borrador, Ujú. pero no tenía nada que ver con eso en lo que se convirtió. Y a la par de eso, mientras transcurrían las semanas, también nos fuimos haciendo muy, pues más que amigas, no sé, a veces las palabras se quedan un poco cortas, porque sí somos amigas, pero también somos familia, no sé de qué otra manera decirlo, hay un intersticio ahí. Y esta comunidad fronteriza que tiene siempre la dualidad de lo ambiguo, de no ser ni de aquí ni de allá, ni inglés ni español, mucha de la literatura que ahora llaman latino es no se lee en Estados Unidos, no se lee en México, tiene como, habita un espacio de marginalidad. Claro. Así un poco yo me sentí en casa en la frontera, porque yo siempre me había sentido como que no era ni de aquí ni de allá, no era ni de Jalapa ni de Veracruz propiamente, que son también dos ciudades opuestas, ¿no? Jalapa es como fría, montaña, y Veracruz es así, la algarabía. Yo no era ni de aquí ni de allá. Y entonces yo en El Paso, creo que la residencia de Casa Octavia, no sé si más residencias porque no he ido a otra, pero creo que la residencia es la experiencia completa, no es solamente el taller Ujú. o la conversación literaria, sino la experiencia de colocar tu cuerpo, tu mirada en un lugar distinto y además con miras a la escritura. No es fortuito que las residencias sean, pues, abandonarlo, o sea, dejar todo atrás, dejar si tienes familia, si tienes casa, pendientes, deudas, y que sea una especie de burbuja o templo durante lo que dure, durante los días o semanas que comprenda la beca, ¿no? O lo que te han otorgado. Y en mi caso, pues fueron algunas semanas de noviembre de 2018 me parece, o 17, Mm. que me cambiaron la vida. Yo volví, cuando Silvia me regresó igual al aeropuerto de Juárez para que volviera a mi casa, a mi vida, yo ya traía un borrador de esta novela que a los 2 meses se ganaría el Mauricio Chá. Increíble, ¿verdad? Es maravilloso. Bueno, además, eso me encanta. Gracias por compartir con nosotros estas historias y muchas felicidades porque empiezas desde el principio con estos premios y además con estas publicaciones, pues ya con Penguin, ¿no? Desde tu segundo y tercer libro, que ahorita hablaremos de ellos, maravilloso. Y lo que está sucediendo ahora contigo, porque ahora eres una nueva Laide, ¿no? Que está ya regresando a estudiar un doctorado, además un doctorado que tiene una integrante y componente de lo que es la traducción, el bilingüismo, la multiculturalidad, y vienes, bueno, con una escritora y con una maestra enorme que es Cristina Rivera Garza, ¿no? ¿Cómo está sucediendo esto? ¿Qué está sucediendo ahora contigo en esta nueva experiencia? Sí, así es. Fíjate que yo siempre lo pienso como en
como en pequeños brinquitos conectados, como en unos nudos de una cuerda, porque yo, pues de Casa Octavia, también Silvia es profesora de UTEP. Sí. Y entonces, como parte de la residencia, yo pude asistir a algunas clases del programa. Ella lo dirigía online en ese entonces. Y no asistía a sus clases, pero sí a otras clases. Y entonces se abrió para mí la puerta que yo jamás en mi vida, o sea, yo me gradué de la Universidad Veracruzana y de la UNAM, son escuelas públicas, yo jamás habría pensado que podría estudiar en el extranjero, pero el paso era el extranjero, aunque fuera México, aunque habláramos todos en español, ¿no? Y entonces, cuando me explicaron, pues, de los programas de becas y cómo es, y etcétera, el estipendio, me animaron a pedir acceso y quedé en UTEP. Entonces, hice la maestría en UTEP, Silvia me dirigió la tesis. Para ese entonces, Cristina Rivera Garza ya había sido parte de mi jurado de cuando gané Entre los Rotos. Ahí Mm, fue donde la conocí como mi jurado. qué bien. Y Cristina, que es una persona muy generosa con su tiempo y con sus conocimientos, accedió también a formar parte de mi comité de tesis de la maestría en UTEP, cuando la tesis me la dirigió Silvia. Claro. Y a partir de ahí, el paso siguiente, pues casi que orgánicamente era solicitar el doctorado en escritura creativa. Yo había hecho la maestría en escritura creativa bilingüe en UTEP y decidí pues aplicar, como dicen, ¿no? Apply a, al doctorado en escritura creativa en español en Houston, Sí. que es, como bien dices, es una anomalía formidable y un Sí. bastión de resistencia del español, porque es el único doctorado en español, en escritura en español en Estados Unidos. Hay muchos de escritura creativa y hay muchos espacios para el español, pero el doctorado de escritura creativa en español está en Houston y lo dirige, lo fundó y lo dirige Cristina. Y Claro. además tengo pues, como te digo, las palabras a veces son estrechas, pues, privilegios poco, el don de que Cristina sea mi directora de tesis y es con quien estoy trabajando ahora. Qué belleza, qué maravilla. Sí las vi cuando estaban en el Texas Book Festival, todos así como en gremio, porque además tuvimos el gusto de tener como speaker en la gala a Cristina Rivera Garza, porque obviamente estamos felices y conmovidos con el Pulitzer que ganó y bueno, con todos los otros premios. Y después llegaron toda la tribu, como bonito lo dices, a ver nuestro stand, que estábamos debutando con el stand Hablemos, que es algo también un gran logro como tú dices, ¿no? En la defensa del español, un bastión también en donde hemos luchado mucho para que el español esté más presente, más visible, y afortunadamente el Texas Book Festival nos ha apoyado con eso. Así que tú fuiste de las primeras, casi casi madrinas, podríamos decir, de esa iniciativa que tenemos, que es la Carpa Hablemos, que se complementa con la Carpa Leamos. Y bueno, pues hablaste ahorita de algo que me encanta, es un tema que es para mí me intriga. ¿Qué sucede con Veracruz? ¿No? Hace muy poco tuvimos una conversación, les recomiendo muchísimo, muchísimo que escuchen nuestra entrevista con Magali Velasco, que es una escritora, activista veracruzana. Además hablamos de Esther Hernández Palacios, que es una voz que se nos fue, falleció antes de que pudiéramos entrevistarla y me hubiera encantado tenerla en este micrófono. Una de las primeras escritoras que habló de la violencia que estaba desatando la lucha contra el narcotráfico, desgraciadamente viviéndolo ella misma en carne propia. Y bueno, pues, ¿qué más podemos decir, Fernanda Melchor? O sea, ¿qué estado? ¿Qué sucede con Veracruz, Alaide? ¿Por qué escribir? ¿Por qué quieren escribir? ¿Por qué quieren escribir tanto? ¿Por qué quieren escribir de esta manera? ¿Qué sucede ahí adentro? Fíjate que me da alegría que los nombres que mencionas son mujeres que yo admiro y quiero. A Magali la acabo de ver justamente, estuve en Jalapa hace 2 semanas para la Mm. feria del libro y ahí andaba en la feria. Está presentando su libro Cocodrilo. Precioso. ¿Qué sucede en Veracruz? Híjoles. Y el híjoles, justo me acuerdo mucho de Fernanda que así dice ya, híjole. Este, pues mira, yo te diría que de la parte donde yo provengo, que es, bueno, mi familia proviene de la cuenca del Papaloapan, que es zona cañera y es este acento jarocho muy marcado y como, no sé, la gente ahí tiene fama de, pues como de bullanguera, ¿no? Como de, por ahí está Alvarado, Veracruz, que se supone es Sí. la cuna de las leperadas, ¿no? Te diría que más allá de eso, hay como una tradición
del storytelling o de la oralidad muy marcada. No sé si tendrá que ver, o sea, yo aventuro como teorías, ¿no? O sea, me da por especular porque no lo sé, pero tal vez tenga que ver con que la gente em, trabaja congregada mucho tiempo, y trabajos tanto afuera de la casa como adentro, ¿no? O sea, pienso como en mis tías preparándose para celebraciones de Año Nuevo y todas juntas durante muchas horas, ¿no? O sea, los trabajos requieren horas, desde hacer las piñatas, hacer la comida, preparar todo, o sea, hasta las labores pues domésticas típicas, no necesariamente de celebración. Pero también en el trabajo se habla mucho, se tiene que encontrar la manera de pasar el tiempo, ¿no? Entonces, yo no sé si la tradición del armado de historias, ¿no? Como del el ping pong de conversar, o sea, ya nada más elaborar en tu cabeza una narrativa desde un chisme hasta un chiste, tiene necesariamente una intención, o sea, tú quieres provocar un efecto en quien lo oye, ya sea de interés, suspenso, humor, y entonces eso requiere un craft. Eso requiere ya habilidades que son como las bases de la narrativa. Claro. Entonces, para mí que de pasar ahí al papel, yo siempre digo, cuando me preguntan, yo siempre digo que en mi familia mis tías hablaban mucho, bailaban mucho, se reían a todo volumen, y yo, que nací en Jalapa, que ya no nací en la costa, sino en Jalapa, Mm, yo no heredé eso, no, son skills. Yo tuve que enseñarme a bailar y que enseñarme a conversar. Y soy una persona tímida que tiene que prepararse para salir al público. claro. Entonces, em, a mí me dio por escribir. O sea, yo escuchaba las historias locas que contaban mis tías, así de todo, de marranos atropellados, no sé, locuras. Y las escribía primero como un registro, como un archivo, y luego se convirtieron en otra cosa, no sé, en cuentos, en parte de la biografía que yo misma me inventé. Pensaría que tal vez por eso. Yo pienso, por ejemplo, en la oralidad de temporada de huracanes, Sí. pues es muy claro que a pesar de todo, de toda la sordidez y de todo lo que ahí sucede, también hay un homenaje em, conmovedor al habla jarocha, al Sí. habla del puerto y de ciertos barrios del puerto. Hay una forma de honrar el ingenio, esta velocidad con la que se inventan fórmulas lingüísticas, y también esto de no perder el hilo, o sea, el formato chisme, ¿no? El chisme como género literario. Me encanta el chisme como género literario, pero por supuesto que sí. Y además estás hablando de una manera que yo así que sí también, ¿no? O sea, las casas llenas principalmente de mujeres. Es muy curioso, ¿verdad? Como que los mexicanos sí tenemos esta tradición de que llegas a la cocina y está la gente trabajando y hablando y conversando y mayoritariamente son mujeres o niños correteando alrededor de la mesa, ¿no? Sí, así es. Qué maravilla. Bueno, pues pensando en gente, hablando de gente, pues tú eres antropóloga y Sí. estudiaste antropología además en una universidad que es maravillosa, que es la Universidad Veracruzana. Y después, bueno, te vas a, como bien contaste, a la Ciudad de México, a otra gran universidad que es la UNAM. Qué suerte, ¿verdad? Haber tenido esas dos casas para estudiar y para aprender. ¿De qué manera la antropología alimenta y informa, ayuda en tu escritura narrativa, en tu escritura de ficción? Pues fíjate que la antropología, yo empecé a estudiar antropología porque quería investigar. O sea, yo quería investigar y poder como devolverle al mundo los resultados de mis investigaciones en mis palabras, una cosa así, ¿no? Mi sueño era trabajar como para el National Geographic, pero poco a poco me di cuenta que, bueno, para empezar, que la antropología, que mucho antes de que yo pudiera lanzarme a explorar el mundo, primero había que leer un montón, leer lo que otras personas habían visto y traducido, ¿no? Claro. Entonces, yo te diría que ahí lo que se me formó, más que un oficio, fue una mirada, es una epistemología, es una forma de habitar y de transcurrir en el mundo. Entonces,
cuando yo entré a la maestría, ya para ese entonces en el DF, formamos estos talleres literarios con amigas, con gente como Gaby Damián, que todavía sigue siendo mi gran amiga. También la acabo de ver en Jalapa, por cierto. Wow. Me Em, encantaría entrevistarla. Uy, sí, seguro a ella le encantaría también. Em, y en ese taller que teníamos, yo ya estaba comenzando a escribir mi primera novela, que me tomó muchos años en este taller los sábados. Y entonces yo me acuerdo que yo llegaba a mis revisiones de tesis en antropología en la UNAM, y mis asesores, principalmente un lector, un sinodal que tuve, que después se hizo mi amigo, me decía, es que tu novela, es que tu tesis es muy literaria. Hay problema porque hay mucha fantasía. O sea, tú tienes que mantenerte objetiva. O sea, tú puedes decir, este parque está pintado de gris, pero tú no puedes decir, este parque evoca los parques de los pueblos. O sea, eso no, porque eso ya es algo tuyo, ¿no? O sea, evocar, imaginar, eso no se puede. Y luego llegaba al taller los sábados y mi querida Gaby, también estaba ahí Livia Brenda, me acuerdo que me decían, es que tu novela está muy académica, está muy objetiva. Oh, O bueno. sea, There is no suéltate, o pleasing you. sea, sí, y entonces yo decía, bueno, ¿qué onda, no? Pero ya cuando me gradué de antropología, inmediatamente, el día que yo terminé las clases y entré a trabajar como guionista de Canal 11, me di cuenta de que lo que había adquirido era pues no la objetividad, porque eso no existe, pero sí un poco la capacidad de discernir entre lo que se ve y lo que se adivina, ¿no? O sea, como lo que es del mundo y lo que es de uno. Y entonces eso es muy útil para delinear personajes. O sea, alguien que intenta escribir guión o etnografía se dará cuenta de que lo primero es muy difícil decir cómo se ve la tristeza, cómo se ve el hambre. O sea, tú pones hombre camina triste. Y entonces el director de tu guión te dirá, pero ¿esto qué significa? O sea, porque la tristeza se puede ver como alguien con la cabeza gacha, pero también se puede ver como alguien sonriendo y brincando, porque la tristeza tiene muchas caras. Claro, Entonces, en ese juego es que ayuda a la literatura el escribir y leer etnografía y guiones. claro, claro. Qué, qué motivo lo que dices, me gusta mucho porque conversando con Ángeles Mastreta, ella decía, y bueno, yo estaba estudiando periodismo y que les recomiendo mucho esa conversación con Ángeles Mastreta, buenísima. Ella estaba estudiando periodismo, pero estaba escribiendo como una novelista las crónicas y los reportajes. Entonces, qué interesante que tú sentiste lo mismo, o sea, tu voz era una que no podías combatir, estaba ahí y así es como querías tú contar al mundo, ¿no? Traducir al mundo, traducir lo que veías. Me parece muy bonito y muy emotivo que lo hagas así, que lo hayas hecho así. Y acabas de mencionar a tu primer libro, como Caracol. Este sale en el 2018, es Premio Angular. Felicidades, felicidades. Cuéntanos en qué momento de tu vida estabas para escribir un libro así, que además me imagino que fue un evento importante el haber ganado el premio, porque a veces los premios te presionan. Por un lado te liberan y dices, ay, alguien me está validando, ¿no? Me están reconociendo. Y por otro lado es decir, uy, necesito escribir otro libro que gane otro premio. O tal vez no, tal vez simplemente es, pues, es un reconocimiento más y mi escritura, mi tarea como escritora es otra, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este libro y de qué significó haber ganado el premio con este libro. Pues este libro se convirtió en una novela juvenil, aunque yo no la planeé de un inicio así. Es que en realidad yo no planeé nada, sino que yo ese libro lo quiero mucho porque es el producto de estos sábados, a veces también eran los martes en la noche, pero de estos encuentros con amigas para dedicarnos a las palabras, que Mm, fueron para mí una de las épocas más bonitas de mi vida y que me convirtieron en escritora. O sea, la historia es que yo siempre he escrito mucho, pero siempre de maneras informales, por así decirlo. Yo era escritora de blog. Yo tenía un blog en los años de los blogs, que esto es como por el 2005, algo así. O sí, sea, sí. yo llegué al DF porque me hice de una comunidad de blogueros que nos Mm, leíamos. Y entonces, que por ahí también, por ejemplo, estaba Cristina. Ella tenía ujú, también su blog, lo alimentaba. No sí. sé si lo sigue haciendo, supondría yo que no. Yo creo que no, sí.
Y entonces yo a partir de los blogs fue que comencé a juntarme, a escribir con estas personas, con gente como Isabel Zapata, con Sí, gente como Berenice Andrade, que ahora va a sacar su primer libro que se ganó el Achá, con sí. Gaby Damián, con un montón de gente. Y entonces comenzó a brotar una novela. O sea, yo escribía, quería contar la historia del Alzheimer de una anciana, porque era lo que tenía como sucediendo en mi vida, que era mi abuelita, Mm, y poco a poco lo convertí en otra muchacha, que no era la muchacha que había sido yo, sino una adolescente como con la que fuera más fácil empatizar, con un personaje que me gustara más. Y poco a poco en una primera persona de estos ensayos como de sí, entre lo que sucede y lo que siento, pero como muy honestos, muy hasta ingenuos, mm, surgió una novela que a lo largo de 8 años escribí, pero yo prefiero decir que escribimos en ese taller. Y entonces, para mí, yo esto lo hacía, yo trabajaba 9 horas en Canal 11 y mm. esto lo sucedía en las noches y los fines de semana y escribía, me despertaba temprano a escribir y escribía en el metro y escribía cuando podía, ¿no? Pero no me consideraba escritora, yo me consideraba copywriter o guionista de la televisión. Y cuando me gané el premio, después de intentarlo, porque ese manuscrito creo que lo mandé varios años antes de ganar, ese premio de pronto me puso la estrellita en la frente y me puso la etiqueta, que tal vez no debería ser así, pero así fue. Me puse a mí misma la etiqueta de escritora y dije, sí, soy escritora, voy a Mm. publicar un libro. Y a partir de ahí, el mundo es mío, porque ahora sí soy escritora. ¿Y qué más voy a escribir? ¿De qué más quiero contar? Y me la creí. Y por fortuna, siempre además caí en los círculos adecuados, porque como te digo, ¿no? De acá salté a Casa Octavia, que también fue otro lugar, pues muy, muy... la palabra es fecundo, pero es una palabra un poco en desuso, así que voy a decir, un lugar muy padre. Me encanta. Las dos palabras valen, valen, valen. Algo que me parece interesante es cómo has ahorita regresado otra vez al tema del guionismo. Hagamos una pausa en hablar de tus libros y regresemos a ese momento de tu vida en donde fuiste guionista. Los guionistas necesitan skills, herramientas y habilidades completamente distintos que un escritor que lo hace como en obra de ficción o no ficción, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de ese tiempo como guionista y de qué manera tu proceso escriturario se tornó o se consolidó para hacer guionismo. Pues creo que el guionismo, sobre todo para tele, te da unos skills que también son útiles para la escritura. Yo creo que cualquier skill set que obtengas de cualquier lado te es útil para la escritura, porque todo está atravesado por tu lenguaje, por tu cuerpo, ¿no? Pero en particular yo me acuerdo que en Canal 11 yo obtuve disciplina, porque el trabajo era muy intenso, la carga de trabajo era muy intensa y los tiempos son muy cortos en la tele. O sea, llega un programa que tiene que salir ya, entonces lo tienes que hacer rápido y bien. Y entonces, cuando estás así, bajo esa presión, que lo recomiendo mucho para cerebros jóvenes, como el que tenía yo entonces, que tenía veintitantos años, lo que te da es como una habilidad creativa, o sea, una dosis de presión exacta que sin lastimarte te lleve a detonar creatividad. Y entonces hay mucho juego, la verdad que es muy lúdico ese trabajo. Y también obtuve lo de, bueno, aparte de que la estabilidad financiera, trabajar en una institución cultural mexicana, ¿no? Que para una guionista era, pues para una persona metódica y medio mm, inquieta, ¿no? Digo inquieta por no decir ansiosa como yo, el saber que venía un cheque cada quincena, que yo tenía un horario, un comedor, un gafete, casi un Sí. uniforme, ¿no? O sea, un dressing code, eso me ayudó muchísimo para crear, porque era como, tengo todo resuelto, no tengo que preocuparme por nada de esto. Toda mi energía creativa está dirigida acá Claro. y así me funcionó. Em, Después hay otras que son, por ejemplo, hice freelance para publicidad y eso te enfrenta con un poco con el famosísimo al que nunca debemos escapar. ¿Para qué? ¿Para qué estoy mandando este mensaje, creándolo? ¿Para quién?
sea, ¿cuál es el objetivo de esto? Que es una pregunta que yo me hago continuamente en la escritura. ¿A quién le estoy hablando? ¿Por qué estoy escribiendo esto? ¿Por qué ahora? Que es una cosa que en publicidad es muy clara, ¿no? Siempre está como el target, todo está muy definido. Ellos son muy transparentes. Lo que queremos es vender jabón y lo queremos hacer mediante apelar a que la gente se sienta sucia para que quiera, para que anhele sentirse limpia, ¿no? Entonces, eso en la escritura es útil para el trabajo de autorreflexión y de por qué estoy escribiendo esto a quién, qué estoy diciendo y qué estoy ocultando y por qué, que es algo que intento hacer. Claro. Pues felicidades por ese tiempo de crecimiento también, ¿no? Y bueno, pues a quienes nos están escuchando, estamos conversando con Alaide Ventura. Me da muchísimo gusto también compartir con ella pues la nacionalidad mexicana y muchas otras cosas, pero algo que me impresiona es en las entrevistas que le hacen, que le han hecho cuando habla sobre su libro Entre los Rotos. Hay esta especie, esta mezcla de júbilo, de qué gusto este libro que ha tenido tanto impacto y de tristeza de tanta gente que ha dicho, este libro me retrata, con este libro me identifico, que es una cosa más que nosotras compartimos como mexicanas, que es una cuestión pues de la violencia, ¿no? Cuéntanos acerca de Entre los Rotos, felicidades por esta historia de un padre, de unas hijas, de violencia, de reordenamiento, ¿no? De sentimientos y de recuerdos, ¿no? Sí, la historia entre los rotos, también el proceso de su creación para mí es bonito recordarlo, aunque han sido días pues de mucha oscuridad, de mucho llanto, porque yo llegué a casa Octavia con Silvia con un borrador muy largo, porque yo escribo en cantidades, que, que eran únicamente las fotografías de una historia. O sea, Entre los Rotos es un libro que está construido mediante la evocación de fotografías. O sea, hay una primera persona que revisa fotos familiares porque está intentando encontrar respuesta a algo que sucedió. Y entonces, lo que yo llevé con Silvia eran únicamente las fotos, o sea, eran descripciones, ¿no? Lo que llaman éxfrasis de, de fotos de cumpleaños, fotos de credencial, fotos de boda. Y mi intención era que la novela estuviera construida así, pero algo no acaba de cuajar. Y entonces, durante los días en que Silvia y yo trabajamos en la mesa de su cocina, que yo me iba a trabajar sola al cuarto, regresábamos, tallereábamos, nos íbamos a un café, un método como muy del día a día, o sea, muy de que la escritura invade la casa. En algún momento cuando ya teníamos la confianza a nivel personal, ¿no? Suficiente, pues, para decirnos como verdades, en una de esas me dijo, es que tu libro, que no estás haciendo lo mismo que la narradora de tu libro, estás ocultando. O sea, al mostrar la fotografía del pastel, estás mostrando la cara amable, lo que la fotografía quería retratar, pero las fotos son recortes que ocultan. O sea, cuando los niños así sonríen perfectamente, con sus caritas bien limpiecitas, ¿no? Y el pastel con las velitas, así, todo es felicidad. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué papá se peleó con qué mamá? ¿Qué niño lloró? ¿Quién pisó al gato? ¿Quién no trajo regalo? ¿Quién faltó? ¿Si llovió? ¿Si se arruinó? ¿Si llegó la policía? ¿Si llegó el vecino? ¿No? Todas esas cosas no están en la foto. Y en tu narrativa, pues no están tampoco, y entonces se cae. Y ella fue la que me convenció de abandonar esta experimentación que yo estaba aferrada en hacer, que, como te digo, yo ya me sentía escritora y ya quería así como hacer algo así innovador, ¿no? Me dijo, cuenta la historia, cuenta, atrévete, o sea, ponte en la mesa, pon la entraña y cuenta el dolor de esas fotos. Y así lo empezamos a hacer. Yo primero accedí como ejercicio. Yo dije, pues por darle gusto a la profesora, ¿no? Pero después con el tiempo dije, es que es cierto. O sea, es un libro que tiene mucha verbalización del dolor, o sea, hay mucha como reflexión que ya se ha hecho, ¿no? Como los ingredientes de los programas de cocina que ya llegan previamente picados, pero también hay mucho de cosas de descubrimientos, o sea, que van apareciendo ahí en un falso trabajo de detective, ¿no? Del propio yo. Y entonces, para mí, Entre los Rotos fue un trabajo, pues, muy doloroso, porque había mucho de mí ahí, estaba yo sobre la mesa de disección, pero también había un acompañamiento em,
adentro del texto y afuera, ¿no? Que era Silvia y que era pues toda la gente que me esperaba también de vuelta en mi casa. Y yo misma, o sea, yo misma el poder ser capaz de narrar algo así ya era porque yo ya estaba en otro lugar, desde donde sí se podía, ya había distancia para hablar de eso. Entonces, sí, hay mucha ambigüedad con eso. Y luego, pues sí, como dices, el libro salió y mucha gente se me empezó a acercar para decirme, contaste mi historia, Mm, o soy yo, o yo conozco a alguien así, y todavía hay gente, ahora en la feria lo vi, ese libro ya tiene más de 5 años, y todavía en la feria del libro de Jalapa, sí, gente se me acerca con el libro y traen lágrimas y traen em, mucho dolor aquí en la garganta, ¿no? Que quieren sacar porque se dan cuenta de que no eran, que no estaban solos, así como yo me di cuenta también, ¿no? Con el recibimiento, que somos muchos y eso es terrible, pero también es reparador de alguna manera. claro, claro. Pues sí, enfrentarse a que los lectores hacen suyo el libro porque los retrata y dicen cosas, tu libro dice cosas que a lo mejor ellos no se han atrevido a decir o a reconocer inclusive, ¿no? Pues felicidades, qué bueno que hiciste ese proceso. Me parece muy interesante tus referencias a la cuestión fotográfica y a esta visión de tener una fotografía como un recorte y obviamente es inevitable pensar, si bien uno de la academia, de pensar en Walter Benjamin, ¿no? Y toda esta teoría que hay, también Susan Sontag, o sea, hay muchísimos teóricos, muchos críticos que han hablado sobre el problema y las contradicciones de la captura de un momento. Pienso acá de qué manera tú también regresas a la crítica, porque aunque vienes de esta escritura creativa, ¿tomas estas bases de la crítica en algún momento para también repensar desde un contexto crítico o teórico? Fíjate que sí lo hago ahora, pero todavía cuando escribí estos primeros dos libros, yo no me había formado en escritura ni en teoría literaria, yo venía de la antropología y sí tenía pues conocimientos, porque siempre me ha gustado leer, o sea, siempre sí había leído a Benjamin, había leído, o sea, digo, no era como ajena, no es un libro como que he hecho así, a la y se va, ¿no? Tenía oficio, pero no tenía ese oficio, tenía otro. Mm, Y, y todavía no, o sea, yo para Entre los Rotos decidí usar una primera persona ujú, por una cuestión como de la falsa confesión. O sea, ese libro está escrito porque cuando llegué a más Silvia, lo primero que me dio a leer fue a Vivian Gornick, que yo no ujú, había leído. claro, Y lo primero que me dijo fue, observa cómo maneja su voz del yo, cómo hace cortes, cómo edita, o sea, cómo se construyen, ¿no? Las narrativas del yo. sí, Y entonces la leímos en dos formas. Primero, Apegos Feroces, ¿no? First sí, Attachments, que es como la obra, ya como en sí, pero también leímos The Situation and the Story, que sí, es como el craft de esa y de sus otras obras. Entonces, para poder compaginar y un poco jugar a desarmar el juguete, ¿no? Y decir cómo está hecho, cómo funcionan los resortes. Y entonces, Entre los Rotos, utiliza las herramientas de la narrativa personal. Parece un testimonio, es un falso testimonio y sí, una falsa confesión. Y por esa razón también mucha gente se me ha acercado a darme el pésame mm, o a abrazarme pensando que es mi historia, ¿no? sí, Cuando hay mucho de mí, sí, mucho. Y recuerdos incluso eh, casi que retomados literalmente de mi memoria, de cómo yo los puedo acceder, sí, pero no soy yo, ¿no? O sea, yo no tuve un hermano menor. sí, Entonces, en ese momento no era consciente, todo esto lo analicé después, pero ya para mi tercer libro yo ya tenía ahora sí un oficio y este sí está escrito con un ojo en la técnica y en el ujú, cuidado de ciertas herramientas y ya con un ojo de alguien que se formó ahora sí en crítica literaria y que claro, sí puede retomarlo. Y ahora en ese proyecto, Cristina justamente nos hace mucho énfasis en la importancia de la investigación, ¿no? Bueno, ella se ve en cualquiera de sus trabajos, ¿no? claro, Pero de la investigación a la par de la investigación también teórica, o sea, ser consciente de por qué decidimos, del porqué de nuestras decisiones estéticas y técnicas y no abandonar tampoco
el trasfondo político del Estado. Entonces, sí estar como muy conscientes y no se vale escribir así como, pues, porque, o sea, se vale en un inicio, ¿no? Como un detonador o para ciertas cosas, pero no se defiende un proyecto a largo plazo como son los míos si yo no soy capaz de decir por qué elegí cierta cosa y no otra, Claro. porque a mí me gusta ahora sí que ya lo puedo ver. Una vez que ves, ya no puedes desver, ¿no? Entonces, pues ya me lo tomo en serio. Y si me intriga, me lo pregunto a mí misma. Esto que te decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Me encanta. ¿Cómo usas esto, el unseen, ¿no? Sí, once you see, you cannot unseen, ¿no? Es Ujú. efectivamente, ¿no? No puedes dejar de ver ya. Y ahora, hablando de decisiones, con autofagia, tomas muchas decisiones. Me parece muy interesante este libro publicado también con Penguin Random House en 2023, que me encantó el título. O sea, ya desde esta idea de comerse, de autocomerse, ¿no? Autofagia, que es esta autodigestión. Para empezar, cambias de voz narrativa, ¿no? Estás ya cambiando a una tercera persona, que eso ya es una decisión grande, pero por otro lado es una tercera persona que habla acerca de algo que es autodigestión, ¿no? Y que además involucra mucho la cuestión desde muy dentro, que son sentimientos y situaciones como por ejemplo el abandono, la pérdida, los desaparecidos, o sea, ahí entras en una tradición muy interesante a nivel continental con otras escritoras que han manejado esta cuestión de los desaparecidos. Y bueno, cuéntanos acerca de estas decisiones de este libro en autofagia y desde empezar por la tercera persona y de la historia misma. Sí, pues em, la decisión de la tercera persona no fue fácil porque yo tenía, al inicio yo tenía dos novelas completas, o sea, yo tenía una primera persona y una tercera persona, así me eché, que será unas 30 40 páginas, experimentando con cuál me funcionaba mejor. Entonces me pasó, primero comencé a jugar con la tercera porque yo ya no quería que que se confundieran otra vez la voz autoral de la voz narrativa y que la gente asumiera que era yo y me preguntaran, porque además en ese momento yo estaba muy vulnerable y me habría incomodado mucho que la gente me preguntara si era yo, Mm. porque lo mismo que Entre los Rotos, también hay mucho de mí en ese libro, un porcentaje ahí como indefinible, ¿no? Pero hay mucho de mí. Y entonces comencé con la tercera persona también porque me puse el reto narrativo de que yo quería transmitir la sensación de ahogo, de hambre, de descontrol, de, de unreliableness, o sea, de narradora no fiable, Claro. pero sin tener que revelarlo. Yo no quería decir, tengo hambre, te extraño, sino que yo quería decir, yo quería mostrar cómo se ve eso, cómo se ve el hambre cuando ni siquiera se tienen las energías orgánicas para palabrar tengo hambre, ya simplemente el cerebro convencido de la ausencia, convencido de que no tiene hambre, porque la grelina y porque las hormonas y por todo, que es lo que pasa en efecto en esos episodios de baja ingesta, es Sí. que dejas de tener hambre, efectivamente dejas de necesitar el alimento y el sueño y te convences de que eres súper poderosa. Es terrorífico, pero yo quería narrarlo así y que la desesperación fuera, ¿cómo decirte?, transmitida mediante sensaciones y, y evocaciones y no con un lenguaje explícito. Entonces, de ahí empecé y luego empecé a tomar más decisiones más alocadas como lo de las transiciones de los recuerdos, que Sí. a veces son semánticos, o sea, a veces sí tienen como una cierta congruencia, ¿no? Pues pensé en mi mamá y de ahí me salté a pensar en mi abuelita, pero hay otras que tienen que ver más con resonancias orales, ¿no? Ahora sí que lacanianas, o sea, que si calle suena cállese, o resonancias de movimientos del cuerpo, pones la mano de una forma y te acuerdas. Es como cuando no sé, tu mano se coloca en una posición y sientes que traes la correa de tu perro porque lo paseas tanto que ya estás hecho a eso, ¿no? Un montón como de detonadores que yo tenía en un gigantesco periódico mural, así como de conspiracionista que tenía en mi casa. Y,
Y luego también las decisiones, esto de la autofagia, que yo quería que fuera un fractal, como un bucle, que fueran desde la autofagia celular hasta la orgánica, y luego la de la pareja, luego la de la casa, la familia, la sociedad, o sea, el pueblo azucarero, el país, ¿no? La especie humana, que el hombre que se come al hombre, o en este caso el hombre que se come a las mujeres, y la devastación ecológica también, todo como en una espiral que se lleva todo, como si el río nos chupara. Y entonces esa disposición está en la página hasta visualmente, o sea, cuando el cortisol está alto, cuando ella está revolucionada, sus recuerdos son trepidantes, y cuando está catatónica, sus recuerdos son rumiantes, son así como darle vueltas a lo mismo y a lo mismo. Y también cómo va perdiendo la capacidad de mentirse a sí misma. O sea, o sea, queda de dos, o se establece como verdad o se abren los ojos, porque ya el cuerpo no tiene la energía para fantasear. Se requiere energía también para el storytelling y ya no la tiene. Claro, claro, estos periodos tan largos de no alimento, ¿no? Que la llevan a tantos lugares. Hay una parte en donde dices, Ana se vaciaba pronto, mientras que ella continuaba llena durante horas, desbordada. No podía orinar, no podía vomitar, le costaba trabajo respirar, su propia corporalidad era inaguantable, ¿no? O sea, el mismo hecho de tener un cuerpo, ¿sí? Te pesa de tenerlo y la materialidad de las emociones a través de la materialidad del cuerpo, porque en el momento que estás tratando de borrar ese cuerpo a través del hambre, a través de no tomar agua y demás, en ese momento se materializa aún más el cuerpo, siendo que está sucediendo exactamente lo contrario, ¿no? Tratando de borrarlo, ¿no? Muy interesante. Esta idea de hablar del cuerpo y de hablar de esta materialidad a través del cuerpo, pues sucede mucho en lo que hace la escritura de la violencia, ¿no? O sea, poner el cuerpo, se dice, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de esta visión, o sea, de enfocarse al cuerpo como un acto completamente material. O sea, pensaremos, por ejemplo, no sé, estoy pensando ahorita en esa separación de espíritu y de alma y cuerpo, ¿no? De San Agustín o de Santa Teresa, que es exactamente lo que está sucediendo ahorita todavía en estas escritoras como tú, en donde el cuerpo se exacerba a todo, ¿no? Sí, a mí me gustan las escrituras del cuerpo. Esto es reciente además, porque también, por ejemplo, Entre los rotos es un libro muy, muy de lenguaje, casi, casi que de terapia. O sea, es un libro del trauma en la mente. Y el cuerpo se asoma, ¿no? O sea, porque pues ella también, pues a veces deja comer un poquito, pues hay como, pero el cuerpo no está tan presente como en Autofagia. Yo creo también porque Autofagia es un libro que escribí durante la pandemia. Y en la Wow. pandemia, el cuerpo lo era todo, o sea, el cuerpo era como nuestro templo, o sea, así como me imagino a los soldados de Asterix, ¿no? En el cómic, cómo están todos con sus puntas hacia afuera, ¿no? Así estábamos en la pandemia, era como no me toques, no me respires, no me hables, porque me infectas. Y entonces el cuerpo era como sagrado y al mismo tiempo era el que nos iba a traicionar y nos iba a matar, ¿no? O sea, era peligroso. Y entonces la soledad de muchas personas como yo, ¿no? Que una parte de la pandemia yo la viví en El Paso, en un departamento a 40 grados, pero completamente sola. Solamente me veía con Silvia en un parque los martes a comer tacos, pero a distancia. Todo el demás, el resto del tiempo la pasaba yo sola en la bicicleta. Y entonces el cuerpo, en verdad, o sea, es mi caso, pero he platicado con gente, con amigas que vivieron lo mismo. Entramos en un contacto con nuestro cuerpo como nunca antes. Estar consciente de, ya siento algo distinto, qué es lo normal, qué es el movimiento, qué es esta sensación. Muchas empezamos procesos de sanación, no sé, clases de meditación, muchas hacíamos yoga, un- había un anhelo por entender esto en lo que habíamos vivido, como entender nuestro ecosistema. Y yo creo que de ahí viene, por lo menos autofagia. No sé si algunos de los otros libros también hayan pasado un poco por esta transición entre el clásico, como dices, ¿no? La división cuerpo-mente, entre primero el lenguaje es mente,
el habla está pues arriba, en la cara, en la garganta, ¿no? A decir, no, la escritura se hace con todo el cuerpo. Si estás triste, no escribes igual. Si tienes sueño, no escribes igual. Si comiste mal, no te puedes concentrar. No puede surgir la escritura o surgirá de otra manera. Entonces, em, sí, tienes razón en que hay muchas literaturas ahora. Yo últimamente, por ejemplo, he notado también un interés por la crisis ecológica y Claro. los trabajos asalariados, o sea, la escritura como un trabajo. Y eso también atraviesa el cuerpo, que también es como de, oye, para escribir un poema yo me tengo que estar 4 horas encorvada en la mesa. Mm, Me gustaría escribirlo caminando, ¿no? Como los bardos, pero la verdad que lo hago aquí en la compu, con estos lentes, con esta luz que me envejece los ojos, y hay cuerpo ahí también, hay cuerpo en la escritura, hay cuerpo en la migración, ahora lo estamos viendo, ¿no? O sea, el cuerpo tiene un color que es ofensivo también, el cuerpo tiene la voz, el cuerpo es el que produce todo, y entonces cuando lo desemparejamos de la escritura perdemos. Entonces ahora conviene un poco como volver a eso. me encanta. Muy inspirador lo que dices, Alaide. Me gusta muchísimo esta manera de repensar el cuerpo. Me acuerdo cuando en la pandemia que había yo creo que esto lo vi en algún social media, que por cierto les recomiendo muchísimo que sigan a Laide Ventura, porque así como la oyen muy formal, es muy simpática en X y en todas estas plataformas. Y bueno, qué lástima que ya no tenemos tiempo para hablar de ese otro personaje inventado a través de las redes, pero de verdad se las recomiendo. Y me acuerdo de esta persona que dice, hoy a mí lo que me trajo la pandemia es que me descubrí a qué huele mi aliento. Y pensé, qué cosa más visual y más interesante, inteligente, ¿no? Que nosotros que nunca habíamos tenido un tapabocas de 24/7, ¿no? Pues ya de repente ahí estaba. Me gustaría utilizar estos últimos minutos para hablar de algo que me parece muy bonito y es este proyecto de Arte Público Press, en donde es otra faceta tuya. ¿Te gustaría cerrar la conversación comentándonos sobre esto? Sí, claro, a mí me encanta hablar de arte público, pues. Este, pues mira, la historia es así. Lo que pasa es que para quien no sepa, como decían en Chabelo, para nuestros amigos de provincia, para quien no sepa, los programas de posgrado en Estados Unidos, bueno, algunos, ¿no? Los de escritura, por ejemplo, hay como tú entras a estudiar, pero también tienes que trabajar como parte de una beca, ¿no? O sea, es un win-win. O sea, sí se paga la colegiatura y también tienes un ingreso para pagar tu renta, ¿no? Entonces hay un convenio, ¿no? Entonces, en el programa de doctorado en el que yo estoy, una de las áreas en las que puedes trabajar es la editorial Arte Público Press. Puedes dar clases, puedes ser asistente de profesores o puedes estar en Arte Público Press. Entonces, yo entré a Arte Público Mm, y no lo conocía. Para mí, pues como te digo, mi visión siempre había sido muy centralista, ¿no? De la Ciudad de México, de Veracruz. Entonces llego a Arte Público y resulta que es la editorial más antigua y más grande que publica en español en Estados Unidos. Entonces, desde los años 70 están publicando autores hispanos en español, inglés y code switching o un intermedio, ¿no? Un intersticio. Y tienen una tradición, pues no sé, o sea, fueron los primeros en publicar La Casa de Mango Street, fueron los que publicaron Sud Sud, que ahora justo con las protestas y las manifestaciones que están sucediendo hoy, así as we speak, pues es súper importante volver a esta historia, ¿no? A qué pasó con las protestas a lo largo de estas décadas. Entonces, Arte Público, además de ser una editorial normal, así por así decirlo, o sea, que publica para niños, jóvenes, adultos, poesía, ensayo, libros académicos, etcétera, también tiene un proyecto que se llama el Proyecto Recovery de recuperación del legado escrito hispano en Estados Unidos. Entonces, lo que mm, hacen es rastrear y digitalizar todo lo que puedan encontrar que se haya escrito en español en Estados Unidos, porque si recordamos, el español fue el primer idioma europeo que se habló en este territorio, no fue el inglés claro. y la primera prensa, la imprenta en Texas, era para un periódico hispano. Y todos los movimientos sociales de América Latina, de izquierda y derecha, y de rebelión y de oficialismo, y el porfiriato, tanto como los revolucionarios y los anarquistas y los cristeros, todos pasaron por Estados Unidos. O sea,
Regeneración se escribía en Estados Unidos, se financiaba, Martí estuvo en Estados Unidos. Sí, claro. Entonces, toda esta historia que nos atraviesa a todos, Recovery lo rastrea y lo archiva y lo digitaliza. Entonces, yo entré como asistente de investigación, porque soy antropóloga, ¿no? Originalmente. Pero ya de ahí llevo 3 años ahí como asistente de investigación y poco a poco, pues como también lo que más me gusta a mí en la vida es traducir, lo segundo es editar, bueno, sin contar andar en bicicleta, obviamente, ¿no? Ah, también a mí me Eh, encanta. Poco a poco fui saltando hacia labores editoriales. Entonces, de Recovery, ahora ya estoy plenamente en arte público como editorial. Entré de editora hace apenas 2 semanas, me cambiaron mi puesto de estudiante, ¿no? Mm, Pero pues sí, ahí estamos. Pues como dicen, es una palabra ahorita bien gastada, pero no por eso no es cierta, que es resistiendo. El claro. español, hablar en español, este espacio que tú tienes, Adriana, Ay, este, todas son resistencias. sí. Y es que si no ya estuvo, ¿no? Claro. Ay, tienen que ver, o sea, no se imaginan qué emoción me dio, porque tuvimos a Isabel Zapata en el Texas Book Festival presentando el libro que tradujimos con Literal Publishing, Empty Pool, y estaban ahí todas platicando y bueno, me encanta el cariño, cómo se saludan y cómo se abrazan y te vi junto y con Isabel y Isabel contenta de verte, de lo más emocionante todo. Oye, me encantaría tener y ya subir a la plataforma Arte Público Press, tener a los editores o a alguno de los que quieran contarnos de esto y subir y tener las portadas de los libros que han sacado, ¿no? Antes de cerrar la conversación, quiero nada más mencionar una cosa que es muy interesante de Alaide y me fascina. Ella ha declarado, y me encanta esa honestidad, porque yo también lo declaro así, pero hay gente que como que creo que le da pena, que la cultura pública pues es también lo nuestro. Acaba ahorita de mencionar a Chabelo y en algún momento la vi en YouTube defendiendo a Luis Miguel. Y que le gusta oír esta música en español. Y la verdad es que ese es nuestro México. Yo crecí con ese México. Claro, soy muchísimo más grande que tú, pero gracias por ser tan leal a esa cultura y esa tradición. Eres verdaderamente una persona muy auténtica, Laide. Felicidades. No, pues muchas gracias. Sí, no sé cuándo habré defendido a Luis Miguel, porque a veces es indefendible, pobre, pero ¿qué hago? Yo vi el video de Cuando Calienta el Sol cuando tenía, ¿qué? 10 años y dije, ¿qué es esto? ¿Qué Claro, es esto? Y, pues así también se forma la sensibilidad, porque, claro. como te digo, el cuerpo atraviesa todo. Claro, para quien no sepa, Carla Zárate, que está en nuestro podcast también, ella es quien inspira la canción La chica del bikini azul. O sea, es Wow. historia verdadera. Y ahora que ya salieron del closet y contaron la historia, me pareció fascinante, ¿no? Es verdaderamente una canción que, como bien dices, ¿no? O sea, ¿cómo negarte a escucharla y a cantarla? Alaide, no sabes con qué cariño te mando un abrazo. Estuve feliz escuchándote y nos has ilustrado muchísimo. Qué mente, qué lucidez. Van a venir muchos libros buenísimos de tu pluma. Ojalá que sí. Hay que echarle ganas y hay que seguir Claro que escribiendo en sí. español. Claro que sí. Un abrazo muy grande hasta Houston. Igualmente. Quedamos muy agradecidos con Alaide Ventura porque aceptó esta invitación y los invitamos a que lean sus libros. Verdaderamente es una escritora que les va a fascinar. Muchísimas gracias a ella y gracias al equipo que hace Hablemos Escritoras. A nuestra directora de arte y coordinación de contenido bilingüe, Andrea Macías Jiménez. A Brenda Ortiz, coordinadora de comunicación y operaciones. A Cristian Josefi, edición de podcast y masterización de audio. A nuestros colaboradores y sus distintas secciones, Liliana Valenzuela, Anjane Delgado que coordina Caribe FM Lead, Francesca Denstedt con reseñas, Rosemary Salum con editoriales, Teresa López Pelliza y su sección Insólitas, Julia Santibáñez con su sección Poesía, Valeria Rey de Castro con la sección Leamos. Parte de nuestra mesa de críticas LAM, Gabriela Polit, Gisela Cossack, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuk y nuestra traductora Alice Banks. Producido y dirigido por Adriana Pacheco desde Austin, Texas. La imagen es de Enigma. La plataforma es gracias a Nasolab. La música original es de Nando Garza. Todos los derechos reservados.